Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde exploramos cada detalle, cada rumor, cada mirada que nos regalan nuestras parejas favoritas de la pantalla. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, listos para sumergirse en un nuevo chismorreo jugoso. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que sigue dando de qué hablar, a pesar del tiempo que ha pasado, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos enamoraron en Love is in the Air y que, aunque ya no estén juntos, siguen ocupando un lugar especial en nuestros corazones. ¿Por qué? Pues porque su química era innegable, su conexión palpable y los rumores de una posible reconciliación nunca se han apagado por completo. En esta ocasión, vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans, el supuesto sueño secreto de Kerem Bürsin con Hande Erçel en Blue Cave. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es solo una fantasía de los fans, o hay algo de verdad detrás de esta historia? Vamos a investigar a fondo y a analizar cada pista para llegar al fondo de este enigma. Pero antes de sumergirnos en esta aventura, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores favoritos. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el sueño secreto de Kerem y Hande en Blue Cave. La verdad es que la idea de Kerem y Hande en Blue Cave es un escenario que, para muchos fans, roza la perfección romántica. Blue Cave, o la Cueva Azul, es un lugar mágico, un rincón paradisíaco donde el mar cristalino se fusiona con formaciones rocosas impresionantes, creando una atmósfera de ensueño. Imaginen la escena: Kerem y Hande rodeados de esta belleza natural, disfrutando de un momento de paz y conexión, es simplemente irresistible. Para los que no lo saben, la Cueva Azul no es un lugar específico, sino que existen varias cuevas con ese nombre alrededor del mundo, cada una con su propio encanto. Podríamos hablar de la más famosa, la de Bjevo, en Croacia, con su luz azul etérea que pinta las paredes de la cueva, creando un espectáculo visual impresionante. O quizás la de Capri, en Italia, con su entrada estrecha que intensifica el azul del agua. Cualquiera de ellas sería un telón de fondo perfecto para una escapada romántica. Pero, ¿de dónde surge este rumor? Bueno, la verdad es que no hay una fuente oficial que confirme que Kerem haya expresado explícitamente su deseo de visitar Blue Cave con Hande. Sin embargo, la idea ha cobrado fuerza gracias a varias pistas que los fans han ido juntando a lo largo del tiempo. Es como un detective buscando microexpresiones, analizando entrevistas, revisando fotos y vídeos una y otra vez en busca de una señal, un guiño, una confirmación de que ese sueño compartido es más que una simple fantasía. En primer lugar, sabemos que tanto Kerem como Hande son amantes de la naturaleza y de los viajes. Ambos han compartido fotos y vídeos en sus redes sociales explorando diferentes rincones del mundo, mostrando su pasión por descubrir nuevos lugares y vivir experiencias únicas. Blue Cave, con su belleza natural incomparable, encajaría perfectamente en el tipo de destinos que ambos disfrutan. Podemos recordar las fotos de Hande disfrutando del sol en las playas turcas, su conexión con el mar siempre presente. Y Kerem, aventurero por naturaleza, escalando montañas, explorando selvas, siempre buscando la aventura. Un lugar como Blue Cave, que combina la belleza natural con un toque de aventura, sería ideal para ambos. Además, hay que tener en cuenta la conexión especial que existía entre ellos durante el rodaje de Love is in the Air. No solo eran compañeros de trabajo, sino que también compartían una amistad profunda y una química innegable. Durante ese tiempo era común verlos disfrutar de momentos juntos fuera del set, explorando Estambul y compartiendo risas y confidencias. Es muy probable que en alguna de esas conversaciones hayan hablado de sus sueños y aspiraciones, incluyendo quizás la posibilidad de visitar lugares especiales juntos. Recordemos las entrevistas donde se halagaban mutuamente, donde se notaba el cariño y el respeto que se tenían. Esas miradas cómplices, esas risas compartidas, no se pueden fingir. Y es precisamente esa autenticidad lo que enamoró al público y lo que alimenta la esperanza de una reconciliación. Otra pista que ha alimentado este rumor es el hecho de que ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar juntos nuevamente en el futuro. A pesar de su separación, tanto Kerem como Hande han mantenido una relación cordial y han reconocido públicamente el impacto positivo que tuvo su trabajo en Love is in the Air. La idea de un nuevo proyecto que los reúna ha entusiasmado a los fans, quienes sueñan con verlos compartir pantalla una vez más.
¿Y qué mejor escenario para un nuevo proyecto que un lugar mágico como Blue Cave? Imaginen una película o una serie ambientada en una isla paradisíaca, con la Cueva Azul como uno de los escenarios principales. Kerem y Ande como protagonistas, reviviendo esa química que tanto nos gusta. Sería un éxito asegurado. Por supuesto, también hay que considerar el poder de la imaginación de los fans. La relación entre Kerem y Ande ha inspirado a muchos a crear fanfics, vídeos y montajes que los imaginan juntos en diferentes situaciones y lugares. Blue Cave, con su aura romántica, se ha convertido en un escenario recurrente en estas creaciones, alimentando aún más el rumor del sueño secreto de Kerem. Los fandoms son una fuerza imparable, creando contenido constantemente, analizando cada detalle, manteniendo viva la llama de la esperanza. Son ellos los que han popularizado la idea de Kerem y Ande en Blue Cave, convirtiéndola en una especie de leyenda urbana romántica. Entonces, ¿es real el sueño de Kerem Bürsin de visitar Blue Cave con Ande Erçel? La verdad es que no podemos confirmarlo con certeza. No hay pruebas contundentes que demuestren que Kerem haya expresado explícitamente este deseo. Sin embargo, la combinación de la pasión de ambos por los viajes, la conexión especial que existía entre ellos, su deseo de trabajar juntos nuevamente y la imaginación de los fans ha creado un rumor que sigue vivo en el corazón de muchos. Es como un deseo colectivo, un anhelo compartido por verlos juntos y felices, disfrutando de la belleza del mundo. Más allá del rumor específico de Blue Cave, lo que realmente resuena con los fans es la esperanza de que Kerem y Ande puedan encontrar una manera de reconectar, ya sea como amigos, como colaboradores profesionales o quién sabe, como algo más. Su relación, aunque terminó, dejó una marca imborrable en la cultura popular turca y sigue generando interés y especulación. Se han convertido en un arquetipo de pareja ideal, a pesar de que la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Analizando sus carreras por separado, podemos ver que ambos han seguido caminos diferentes, pero igualmente exitosos. Kerem ha explorado roles más desafiantes, mostrando su versatilidad como actor. Ande, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Sin embargo, la sombra de Love is in the air sigue persiguiéndolos, recordándoles constantemente la magia que crearon juntos. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida personal de las celebridades, ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. Cada vez que se les ve en el mismo evento, cada vez que interactúan en redes sociales, las especulaciones se disparan. Es un juego constante del gato y el ratón, donde los fans y los medios intentan descifrar las señales, mientras que Kerem y Ande se mantienen en un silencio prudente, dejando que la imaginación vuele. Quizás algún día, Kerem y Ande nos sorprendan con una foto juntos en Blue Cave. Quizás sea solo un sueño que nunca se haga realidad. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y seguirá inspirando sueños y fantasías por mucho tiempo. Es una historia que nos recuerda el poder del amor, la magia de la conexión y la esperanza de un final feliz, incluso cuando la vida nos presenta obstáculos. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado el rumor del supuesto sueño secreto de Kerem Bürsin de visitar Blue Cave con Ande Erçel, analizando las pistas que han alimentado esta idea y considerando el poder de la imaginación de los fans. Si bien no podemos confirmar que este sueño sea real, hemos reconocido la importancia de la relación entre Kerem y Ande y el impacto que ha tenido en muchos de nosotros. Hemos desmenuzado las posibles razones detrás del rumor, analizando sus personalidades, sus carreras y la influencia del fandom. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su pasión por el drama turco es lo que nos impulsa a seguir investigando, analizando y compartiendo nuestras opiniones con ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem realmente sueña con visitar Blue Cave con Ande? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué otros lugares creen que serían perfectos para ellos? ¿Creen que su relación tiene futuro? Los leemos con atención. Queremos saber su opinión, queremos conocer sus teorías, queremos alimentar el debate. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle
Y que a este vídeo si les gustó a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.